el día de hoy estoy con Óscar Valdés Dancourt. Él es empresario industrial, ¿sí? Ha sido oficial del Ejército del Perú, ex ministro del Interior en el año 2011, ex premier también de la República en el periodo 2011-2012, y hoy precandidato a la presidencia de la República, pero además un gran amigo con el que hemos compartido muchos años de trabajo en una institución que queremos muchísimo, que es el Senati. Bienvenido, Óscar, a Cajamarca Opina. Jorge, qué gusto saludarte y estar nuevamente contigo conversando. Efectivamente, tenemos muchísimos años trabajando para una institución que queremos mucho y que la seguimos teniendo en el corazón y que creo que le ha hecho mucho bien a todo el Perú de manera descentralizada. Está en todo el Perú con sus sedes y realmente ha contribuido a que muchísimos jóvenes realmente tengan un oficio y tengan hoy día un buen trabajo. Vamos a iniciar primero sobre tu candidatura. He visto que estás como precandidato a la presidencia de la República. Has indicado que postular al máximo cargo de nuestro país responde no a ambiciones personales, sino a un llamado a servir a tu país. Sí, cómo no, Jorge. Efectivamente, yo estoy retirado de la política hace muchos años. He estado trabajando en Tacna, donde tengo la sede de mi empresa, y tuve una convocatoria de parte del PPC, en la cual me dijeron pues que sería muy mezquino de mi parte no contribuir con todos mis conocimientos que tengo tanto en el ambiente privado como en el ambiente público, también como ex oficial del ejército que he servido en todo el país y conozco, he estado en el tema de la lucha contra la subversión, he participado en la lucha contra la inseguridad ciudadana y me dijeron que me invitaban a postular. Entonces yo les dije que yo postularía con mucho gusto, pero solo para una candidatura a la presidencia de la República, más no para senador ni para vicepresidente, ninguna plancha. Esas fueron mis condiciones y ellos aceptaron. ¿Por qué? Porque para solucionar los problemas del país, Jorge, tienes que ser cabeza. Si no eres cabeza, yo ya lo comprobé como ministro, te vas a chocar con la voluntad que tenga el que ha sido elegido por el pueblo. Entonces hay que buscar la elección del pueblo para poder tomar las decisiones más trascendentes del país en cuanto a inseguridad ciudadana, el tema económico, el tema de salud, el tema de la educación. Bien, una pregunta de cajón por la coyuntura del momento. El día de ayer ha sido el presidente Ollanta Humala, del que fuiste su ministro del Interior y su premier, ha tenido una sentencia condenándolo a 15 años de prisión. Quisiera saber tus apreciaciones respecto a este tema. Si bien es cierto, es un tema que fue previo, porque fue durante la campaña que supuestamente recibieron dinero y que se los ha sentenciado por lavado de activos. Quiero tu apreciación al respecto. ¿Cómo no? El presidente Ollanta Humala y su esposa han sido, como bien lo dices, enjuiciados por recibir aportes de campaña, ¿no? Y durante el periodo electoral 2006-2011. Efectivamente, ellos recibieron el dinero, no todo fue colocado dentro de las arcas del partido, ¿no? Pero no todo se había dado cuenta al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE. Era una falta administrativa. En ese entonces, pues, las leyes peruanas no catalogaban como delito este tipo de faltas. Entonces, la Fiscalía ha orientado el juicio no por la parte electoral, sino por el lavado de activos. El lavado de activos es un delito bien difícil de probar porque se tiene que, de alguna manera, determinar la procedencia ilícita de los fondos, ¿no? Y eso, como hemos visto en el caso de Odebrecht, por ejemplo, de los fondos de Brasil, se ha considerado que no son ilícitos porque vienen de la Caja Estructurada 2, y en el caso de Venezuela era una contribución del gobierno venezolano que lo daba Chávez, que era el presidente,
que tampoco se puede decir que es ilícito, ¿no? Es ilícito. Entonces hay una serie de dudas ahí, pero los jueces, los fiscales, en base a los testimonios que han habido, y particularmente el que más ha influido ha sido el de Belaún del Ocio, a las finales, han decidido pues darles a ellos una prisión de 15 años. Ahora, ellos tienen derecho a apelar, y también en el caso que la Corte Superior o Suprema, la Corte Superior ratifique el fallo, irá una casación a la Suprema. Creo que eso es lo que corresponde. Los peruanos estamos en un Estado de Derecho y tenemos que obedecer las órdenes judiciales. Por eso, de alguna manera, yo, la señora Nadine, entiendo que ella quiere estar con sus hijos, los hijos van a quedar desamparados, pero eso debieron pensarlo antes de recibir los fondos y antes de meterse a política, ¿no? Yo creo que ella debió enfrentar la justicia como lo está haciendo el presidente Humala. Efectivamente. Oscar, pero igual que el presidente Humala, o sea, hay muchos candidatos que están en la misma situación, no solamente es, el presidente Humala, está Keiko y otros más. Así es, yo creo que la ley es para todos, y así como lo han juzgado con esos argumentos al presidente Humala y su esposa, yo creo que igual camino tiene que ser con el resto. Pero, como repito, y me ratifico en que esto de lavado de activos no es algo muy sencillo de demostrar, y los aportes de campaña no eran calificados un delito. Entonces, ahí ya el Tribunal Constitucional de alguna manera también ha dado su opinión. Lo que pasa es que los jueces están sentenciando, ellos hacen pues normalmente la famosa interpretación difusa, ¿no? Y dice apartándonos de esto. Entonces creo que el sistema judicial debe ser predecible, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que estas personas, habiendo recibido dinero para la campaña, se hayan enriquecido. Eso está muy mal, pero hay que actuar con la ley tal cual lo señala, ¿no? En el caso de tuyo, que hoy mismo estás asumiendo una responsabilidad de candidatear, ¿cuál crees que sería la mejor forma, en todo caso, de interpretar las campañas? Porque sí se necesita de financiamiento, una campaña. ¿Cuál sería la forma más transparente de hacer una campaña política para lograr no solamente el cargo de presidente, también congresistas, autoridades regionales y locales? Es que hay que transparentar, Jorge, los ingresos, ¿no? Y para eso los partidos políticos tienen una cuenta corriente y tienen también un libro en el cual se inscriben todas las donaciones. Eso debe hacerse legalmente y abiertamente, en blanco, no en negro, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad anterior, yo estuve haciendo un movimiento político por el año 2014, y había gente que me decía, no, oye, yo no te puedo dar porque la SUNAT me va a fiscalizar, entonces no me des, no recibo, porque las cosas tienen que ser transparentes, y eso hay normas, y hoy día está permitido que las empresas privadas puedan aportar a los partidos políticos, no solamente el Estado cuando ya son elegidos y tienen congresistas, sino también los privados pueden aportar. Se aprobó una ley de Congreso, pero tiene que ser de manera transparente, Jorge. Claro, efectivamente, lo malo de estos aportes, por ejemplo, que vienen del sector privado, es precisamente el origen, ¿no? Hoy mismo sabemos que el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, actividades ilícitas, se preocupan mucho en financiar campañas. Sí, es correcto. Lo que tú manifiestas, Jorge, es la realidad. Los anteriores procesos electorales, la minería ilegal, los cocaleros que están al servicio del narcotráfico, han hecho aportes de campaña y eso ha sido público, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar. Pero yo diría que debemos ir más allá. Mira, hay muchos que trabajan en la minería ilegal que ya no quieren financiar campañas, quieren financiarse para ellos. Ellos nombran sus propios candidatos. Y ese es el problema que vamos a tener, porque ya ellos tienen congresistas, tienen alcaldes, tienen gobernadores, que son parte de ellos. La lucha contra la corrupción, la lucha contra esta minería ilegal, que yo tengo
un concepto diferente. Yo creo que paralelamente a castigar los flujos de dinero que entran en negro a las campañas o a la informalidad, se debe también ver la forma de formalizar esto. Hay que formalizar la minería y ese tiene que hacerse en paralelo con las medidas que se tengan que tomar. Entonces, yo veo que el 2026 va a ser un proceso con tantos candidatos muy difícil de controlar. Yo creo que ahí va a tener que haber mucho de la autoestima, la autocrítica, la ética de los candidatos, de hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a hablar de esos temas de la minería ilegal y otros, pero vamos a empezar con una evaluación, Oscar, de esta crisis política que estamos viviendo en los últimos años. Hemos cambiado tantos presidentes y haber llegado a una situación con un presidente o una presidenta prácticamente sin legitimidad por la aprobación que hoy mismo tiene, que genera casi un total desgobierno, por lo menos esa es mi apreciación mía. Sí, en el tema de la crisis que estamos viviendo, yo se la atribuyo exclusivamente a los partidos políticos. Los partidos políticos no han sabido fomentar, incrementar, fortalecer nuestra democracia. Porque hay los partidos que yo le llamo los partidos SAC, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada, donde el dueño hace lo que le da la gana, financia, lo cobra para las participaciones, financia y solventa a sus directivos y luego hace lo que quiere. Y esos partidos SAC han sido los grandes culpables que hoy día en el país haya tenido este desmadre que hay en cuanto a autoridades en todos los niveles, ¿eh? Congreso, gobernadores, alcaldes, presidentes. Y de ahí que hemos tenido en pocos años tantos presidentes, tanta crisis política. Y esa crisis política va a continuar si esto no se remedia de alguna otra forma. Pero acá hay que echarle la culpa también, Jorge, a los famosos congelados, ¿no? Nuestro historiador Jorge Basadre Groman decía que en el Perú la gran desgracia de los peruanos está en los podridos, los incendiados y los congelados. Los podridos eran los corruptos, los incendiados eran aquellos que creaban el desorden en el país, y los congelados aquellos que vivían conformes con lo que a ellos no les afectaba. Pues a mí no me afecta, no me interesa. Y por eso ha habido mucho desinterés de muchos peruanos que están en la empresa privada, están en los gremios y que han basado su vida en el conformismo y han estado congelados. Esta es la oportunidad para que los congelados salgan al frente, se despercudan y empiecen a trabajar por el país. Porque los malos triunfan porque los buenos no participan, Jorge. Sí, efectivamente lo que has dicho sobre los partidos SAC. Lamentablemente parece que estas próximas elecciones van a ser mucho más, porque estamos con 43 partidos inscritos. Y eso agrava más la situación. Pero bueno, regresando a lo que hoy nos toca ya, tenemos a una presidenta y tú en tus diversas entrevistas he visto que encaras a la falta de presencia de parte de la presidenta en los problemas más grandes, como el tema de inseguridad, que es el que primero vamos a abordar. La presidenta Boluarte ha creado ese cuarto de guerra, creo que lo ha sacado del título de una película muy bonita, muy simpática, que se llama precisamente El Cuarto de Guerra, pero que tú lo has dicho más de una vez que sientes que esto no está funcionando. Entonces vamos a entrar al tema de la inseguridad en nuestro país. Tú que has sido ministro, premier y sobre todo ministro del Interior y que has visto de cerca, que si bien es cierto, era una época un poco diferente a lo que hoy tenemos, pero también has hablado de dónde vino este crecimiento que casi ya incontrolable sobre la inseguridad en nuestro país. Sí, el tema de la inseguridad ciudadana, efectivamente, en los años 2011 hasta el 2016, solamente nos ocupábamos de los famosos raqueteros, ¿no? Que asaltaban por la calle, pasaban, arrebataban un celular, pero no había las extorsiones ni el sicariato que existe hoy en día. Había narcotráfico, sí,
teníamos 60.000 hectáreas de coca plantadas, nosotros bajamos en un año a 40.000 hectáreas. También sabíamos que había problemas con los insumos químicos, sacamos un software para controlar los insumos químicos, y también quisimos hacer una reingeniería de la policía. Recuerdo que pasamos a retiro a 30 generales por renovación, pero lamentablemente, en este caso yo, honor a la verdad, diría que el presidente ya no quiso hacer más reformas porque supuestamente era un problema social que yo no compartía. Pero bueno, es a raíz de la llegada del señor Kuczynski y el tema del éxodo de Venezuela y de Colombia aparte, que el presidente Kuczynski le abre las puertas a todos y no hace un filtro, y vienen al Perú bandas como el Tren de Aragua y otros que se dedican al gota a gota, se dedican a la extorsión, se dedican a hacer actos de sicariato. Y el país se enferma de manera cruel con muchísimos asesinatos. Creo que esas etapas hay que diferenciarlas y hay que hacerlas notar. Después de eso, ha habido muchísimos los ministros del Interior, ha habido muchos cambios, pero también ha habido muchísimos comandantes generales de la policía. Yo creo que la reorganización de la policía se ha debido hacer y está inconclusa y se debe continuar haciendo. Porque hoy día hay muchas noticias de que policías que alquilan las armas a los delincuentes, están dentro de las bandas, son mal formados en las escuelas de formación de la policía. Hay toda una temática en la policía que hay que resolver. Pero así como hay que resolver la policía, también hay que resolver el tema del INPE. En el INPE hay muchísima corrupción. Últimamente, en el penal de Chayapalca, que es el más seguro del país, había un modding y los presos tenían en Chayapalca, que es un lugar aislado, que definitivamente es muy difícil acceder. Y eso es la única explicación, es que gente del cómplice del INPE lo haya hecho. Por otro lado, un Ministerio de Justicia que no construye las cárceles, no ha construido una ni ha terminado la que estaban en construcción. Entonces, este tema de la inseguridad ciudadana ha desbordado al Estado. Y la señora Dina Boluarte, con su cuarto de guerra, que dice ella, realmente no contribuye a nada. Es un té de tías, porque no hacen inteligencia, no capturan bandas. En el último reporte que ha habido estadístico, de todos los detenidos, solo no llega ni al 2% es gente que está involucrada en sicariato y extorsión. Quiere decir que estamos deteniendo a los indocumentados, a los violentos, a los borrachos, a los de la violencia familiar, a los pegalones, pero no estamos actuando sobre el enemigo principal de la ciudadanía, que es la extorsión, el sicariato y los asesinatos. Entonces, acá la señora no sabe qué hacer, no hay un liderazgo, pero también tenemos que de alguna manera demandar dónde están todos los generales de la policía. Tenemos más de 60 generales, ¿dónde están? ¿Cómo conducen la guerra? En la época de la subversión senderista, los generales del ejército estaban en todos los frentes, los coroneles, los mayores, los comandantes peleando contra la subversión. Y a esa gente más bien los han enjuiciado. Muchos están ahorita en juicios larguísimos y algunos condenados. Pero ¿dónde están los generales de la policía hoy en día? ¿No? Muchos generales de la policía dicen que son ellos los que combatieron el terrorismo. Eso es mentira. Ellos participaron, sí, como GEIN de inteligencia, capturaron a Abimael, pero los que se fajaron fueron las Fuerzas Armadas. Entonces debemos demandarle a los generales y a los oficiales de la policía, a los comisarios, que hagan frente pues a la delincuencia, ¿no? Y no estén metidos en sus comisarías, ¿no? Uh-huh. Bien, tú cuestionaste, Oscar, a la designación del nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, y has propuesto la posibilidad de constituir una fuerza paralela similar al FBI de los Estados Unidos. Sí, yo pienso que ante el tema de corrupción que hay en la Policía Nacional, en los estamentos del Estado, no solamente en la policía, también en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia, en todas las organizaciones del Estado necesitamos una fuerza estatal, yo le llamo Guardia Nacional, que debe ser integrada por civiles, que debemos coger una persona que tenga liderazgo con mucha gente preparada, honesta, bien pagada y que pueda realmente luchar contra el crimen organizado.
Para eso lo estoy pidiendo, no para la inseguridad ciudadana, porque la inseguridad ciudadana tendrá que seguir a cargo de la policía, pero para el crimen organizado, todo lo que es sicariato, extorsión, narcotráfico y también parte de minería ilegal, así como corrupción de altos funcionarios, debería haber una institución paralela que se vaya incrementándose paulatinamente, pero que sea un organismo de control a todos los organismos del Estado, que hoy día, como vemos, Jorge, la corrupción ha invadido todos los estamentos, todos los estamentos, donde, como decía González Prada, donde se pone el dedo, salta la pus. Efectivamente, esa policía que tuvo, o esa fuerza, tendría que tener muchos temas de inteligencia que hoy mismo no se está haciendo. Sí, mira, yo estoy proponiendo, y hoy día, este viernes, va a salir un nuevo artículo al respecto, en el cual esta fuerza nueva no solamente va a tener agentes, no solamente va a tener especialistas en inteligencia, sino planteo también que debe tener un cuerpo judicial sumario, compuesto por fiscales y compuesto por jueces que sentencien de manera inmediata, sumaria a todas estas personas que sean capturadas o detenidas. Y en eso incluye también procesos sumarios para malos policías, porque hoy día los policías tienen muchísimas medidas cautelares que se pueden acoger y sus procesos para ser expulsados de la institución demoran años. Y hay también abogados, como era el anterior ministro, que tenían un bufete que dedicaba a defender a malos policías para reintegrarlos a la institución. Entonces, por eso digo, esta fuerza debe tener fiscales, debe tener jueces, debe tener también auditores para todo aspecto de tributarios, debe tener agentes de inteligencia, de contrainteligencia, para que puedan infiltrarse y determinar todos los actos de corrupción, tanto y en la fuerza del orden, como también en las organizaciones criminales, ¿no? Oscar, eso suena muy bien, pero todo esto tiene que pasar por el Congreso, y aparentemente este Congreso no tiene ninguna voluntad de una lucha contra precisamente el tema de la inseguridad y mucho menos de la corrupción. Sí, estoy de acuerdo, tiene que pasar por el Congreso, definitivamente. Pero yo estoy apuntando, Jorge, más hacia el 2026. Ya. Porque con este Congreso que tenemos ahorita realmente tiene el nivel de aprobación que tiene la presidenta. Está totalmente deslegitimizado, ¿no? Este Congreso no serviría para hacer este tipo de reformas, pero tenemos que ir bosquejando algo así y de repente poner la semilla para que esto comience a caminar, porque tenemos que tener una organización. Mira, si los Estados Unidos tienen esta FBI, que realmente es prácticamente un control interno de todo el país, ¿no? Que es un país más ordenado, menos corrupción que el que tenemos nosotros. Yo creo que acá se hace imperativo hacer un organismo así, ¿no? Llámese lo que se le llame, ¿no? Pero tiene que ser un organismo que actúe rápido y que realmente combata contra este fenómeno de corrupción que tenemos tan adentrado en el Perú. En el caso en algún momento vi que hablabas sobre el modelo Bukele, pero hablabas también que es una realidad totalmente diferente a la de nuestro país. Sí, hay que ver las diferencias, hay notables diferencias entre lo que es Perú y El Salvador, ¿no? Pero hay cosas que se pueden imitar, hay cosas que se pueden traer al Perú. Por ejemplo, la forma como ha construido los penales. En 8 meses, en año y medio, penales para 10.000, 20.000 internos. Eso sí se puede, creo que podemos hacer. Podemos imitar, podemos copiar, podemos traer acá e implantar acá en el Perú. Pero hay cosas también que han sucedido en el gobierno de Bukele que no están bien, ¿no? Por ejemplo, ellos comenzaron a capturar a todos los tatuados, ¿no? Y todos los tatuados los metían presos, porque decían, todos son maras. Sí, es cierto. Pescaron dentro de esa gran masa, pescaron al 90% de delincuentes, pero hay 10% que fueron perjudicados. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar en ese sistema que hizo Bukele. La situación de El Salvador es totalmente distinta a la nuestra. Allá la población mataban todos los días y ya la fuerza del orden no tenían ninguna injerencia en la seguridad. Los maras gobernaban el país, que todavía felizmente acá en el Perú no hemos llegado a esos niveles. Pero repito, hay cosas que se pueden imitar y hay cosas que debemos mejorar.
Sobre el tema de las rondas campesinas y rondas urbanas, que por lo menos en Cajamarca tienen un cierto grado de mucho más alto incluso que tiene la policía de confianza de parte de la población. ¿Cuál es tu mirada respecto al tema de las rondas campesinas, sobre todo que están legalizadas? Bueno, ahora también existen las rondas urbanas, pero que de alguna manera sí ofrecen un poco de tranquilidad. Cajamarca es una de las ciudades todavía más seguras y gracias al trabajo de las rondas urbanas y rondas campesinas. Mira, yo realmente, no porque me estés haciendo la entrevista de Jorge, yo siempre he sido un admirador de la forma como las rondas campesinas controlaban todo el orden a los abigeos y de todos los delitos que habían en el campo, y también a las rondas urbanas. Y inclusive durante el gobierno del presidente Ollanta, nosotros quisimos proteger a las rondas. Recuerda cuando capturaban a un abigeo, a un otro, le decían que eran unos secuestradores y a veces lo denunciaban, ¿no? Y quisimos hacer el servicio policial voluntario y de alguna manera queríamos incorporar a todo lo de las rondas urbanas y rondas campesinas. Es un buen método, es la sociedad en acción, ¿no? Es la sociedad organizada en acción. Yo creo que eso también tenemos que entenderlo y tenemos que replicarlo a lo largo del país. Pero hay que entender que también la policía tiene su rol, ¿no? Y hay que darle su espacio. Y si se puede complementar con el rondas campesinas, rondas urbanas, me parece excelente. Dentro de tu política, si llegaras a ser nuestro presidente, ¿podrías contemplar un trabajo coordinado, organizado entre las rondas, la Policía Nacional, para el control de la delincuencia y de la inseguridad? Yo pienso que sí. Y es más, yo diría que la Policía Nacional ha desperdiciado una excelente oportunidad para, de alguna manera, hacer una empatía con las rondas campesinas para trabajar de manera conjunta. Muchas veces lo han visto como competencia y lo han visto como que están invadiendo sus potestades y no solamente no las han apoyado, sino las han censurado y de alguna manera han obstaculizado su trabajo. Creo que una manera correcta de ver las cosas es que hay que ser complementarios, ¿no? Y yo diría que no solamente en Cajamarca se puede hacer eso, sino también en otros lugares rurales en el país, ¿no? Y hay que darle a las rondas campesinas, a las rondas urbanas, la potestad de poder actuar y que defenderlos en caso sean injustamente acusados. Bien, un poco terminando ya con esta parte de la inseguridad. En el último congreso precisamente de rondas campesinas se hablaba de que ellos solicitaban, pedían un asiento en el Consejo Nacional de Seguridad, cosa que no les han hecho caso y los han dejado al margen. Sin embargo, ahí están. Nosotros, Cajamarca es tal vez un modelo de lo que pueden hacer las rondas, tanto campesinas como urbanas, pero además necesitamos que regiones como Cajamarca, que ya hoy mismo tenemos una gran preocupación por el crecimiento acelerado de la minería ilegal. Entonces, hoy mismo ha habido un congreso hace un par de días organizado por el Colegio de Economistas de Cajamarca para evaluar el tema del crecimiento de la minería ilegal principalmente y su relación con la minería informal o minería artesanal. Tú estás muy interesado, he visto en tus comunicaciones y en tus entrevistas. Este es un gran problema, por supuesto, más del 50% del oro que produce el país sale de la minería ilegal e informal. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Porque Cajamarca, tú mismo estuviste en el tema del conflicto Conga, lo que era un proyecto formal, hoy está rodeado de minería ilegal. Sí, cómo no, gracias por la pregunta. Mira, yo vi con mucha desesperanza y satisfacción que el proyecto Conga no se ha llevado a cabo. Lo encontramos, es cierto, con un estudio de impacto ambiental que había hecho el gobierno aprista. Recuerda que el pueblo de Cajamarca, trajimos unos especialistas del agua, unos técnicos a nivel mundial, trajimos 4, hicieron un informe en el cual pues descartaron todas las
los argumentos que tenía el señor Santos con todos sus colaboradores, ¿no? Que no querían llevar adelante este proyecto que lamentablemente para Cajamarca, a la luz de los años, realmente hemos visto que ha sido una oportunidad perdida y se ha llenado de minería ilegal e informal. Pero mira, sobre el tema de la minería, yo tengo la percepción de que en el Perú hay un gran detalle que pocos lo quieren ver. El Perú está totalmente concesionado. Todas las áreas en el país están concesionadas. Si usted quiere ser un minero artesanal, porque sus padres eran mineros artesanales y quiere empezar un emprendimiento en una mina, usted ya no tiene espacio. Ya tiene que ir y subordinarse al que tiene la concesión. Creo que las concesiones son correctas, es estabilidad jurídica, pero habría que ser más estricto con aquellos que no trabajan sus concesiones. Y el Estado debería retomarlas y otorgarlas a nuevos concesionarios. Eso hay que también tomarlo en cuenta, porque hay gente que denunció miles de hectáreas y no las trabaja. Entonces vienen los artesanales, se ponen ahí y le dicen un ratito, tú tienes que pedirme permiso a mí porque eso dice la ley. ¿De acuerdo? Eso dice la ley. Hay que cumplir la ley. Pero la ley también puede decir que las concesiones que no son trabajadas deberían volver al Estado para que el Estado las vuelva a otorgar, ¿no? Las vuelva a ceder. Eso por un lado. También los procedimientos para la minería informal, para que se formalicen, deberían ser mucho más simples. Olvidarnos de ese reinfo que ha sido una entrada para que la ilegalidad juegue su papel importantísimo y nadie lo pueda controlar. Eso hay que eliminar. Ese reinfo está muy mal hecho. Eso se hizo en el gobierno del señor Ollantumala, pero tengo entendido que fue a partir del 2016, me parece, 2014 o 2016. Pero no, en la época que yo estuve con el tema de CON y la minería informal en Madre de Dios, nosotros reprimimos la minería ilegal. Uh-huh. Entendíamos quiénes eran los artesanales, quiénes eran los informales, pero había que separar la paja del trigo del ilegal. Y el ilegal, pues, son todos aquellos que llevan, pues, el oro, que sale el oro de contrabando a Bolivia, a Brasil. No puede ser posible que el gran porcentaje de todo el oro que se produce en el país se vaya, pues, subrepticiamente al extranjero y no deje impuestos. No puede ser posible que el departamento de Madre de Dios, ¿no? Que tiene, pues, toda la zona de los ríos, salga tanto oro y no quede nada de canon para Madre de Dios, porque como es ilegal no dejan canon y esa población está empobrecida y cada día peor, olvidada, ¿no? Cajamarca felizmente tiene un canon, pero los canon pagan las empresas formales, no hay canon de las informales, entonces eso hay que combatir, ¿no? Pero yo diría, resumiendo, Jorge, primero hay que ver este tema en las concesiones. Y segundo, hay que ver cómo procedimientos simples para formalizar y hay que echar, pues, a caminar a la SUNAT y ojalá tengamos esta fuerza que te mencionaba para detectar toda esta fuga ilegal del oro, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, hay que separar la paja del trigo, como tú mencionas. El tema es que hoy los mineros informales o artesanales vienen siendo amenazados, en algunas veces hasta asesinados por los mineros ilegales si es que no les prestan el reinfo. Entonces, por ahí tenemos, a ver, si formalizamos a los mineros artesanales, viendo el mejor procedimiento, como tú dices, buscando eliminar todas las trabas burocráticas para formalizarlos, que además generen, pues, impuestos, pero detrás va a venir toda la cola de ilegales que van a querer también formalizarse. Pero ¿qué pasa si frenamos? Los formales van a terminar haciéndose ilegales. Y viceversa, si tenemos a los ilegales que los metemos a todos a la formalidad, no sabemos qué va a pasar, porque cada día aparecen miles de ilegales haciendo minería, que no solamente, pues, no pagan tributos, sino que además contaminan y que además atraen a otras actividades criminales como el narcotráfico, como la trata de personas, el sicariato y etcétera, ¿no? O sea, acá tiene que haber
una presencia muy fuerte del Estado para controlar esto. Y tú hablabas en una de las entrevistas que incluso hay que ver el tema de cómo el canon podemos mejorarlo, la distribución o cómo hacemos que realmente este sistema de canon sea bastante mucho más beneficioso para los lugares donde se hace minería. Ahí en el tema de la minería ilegal, yo lo que pienso que además de ser muy duro, el Estado debe intervenir enérgicamente para controlar los ilegales. Yo decía que tenemos que también hacer la formalización para que estos informales no pasen a la ilegalidad, al contrario, ¿no? Al revés. Estos informales no se vayan a la ilegalidad. Entonces, hacer un camino, mire, en la zona de Nazca, la planta de tratamiento que hay, ahí llevan todos sus insumos, todos sus minerales, sus recursos, lo llevan los informales. Y prácticamente ese oro que se procesa sí es fiscalizado, ¿no? Y eso entra al canon y entra todo. Entonces creo que acá hay una tarea titánica que hay que hacer contra la minería ilegal, porque concuerdo plenamente contigo, Jorge, que trae narcotráfico, trae trata de personas, muchísimo trata de personas, alcoholismo, ludopatía, ¿no? Uno va a Madre de Dios y en la zona de Mazuco, tú vas a ver ahí cerca La Pampa, pura llena de máquinas tragamonedas, la gente se vuelve ludópata, hay cantinas, lugares de mal vivir, trata de personas, una sociedad totalmente contaminada. Y eso es la minería ilegal, eso es lo que provoca, y eso estoy completamente de acuerdo. Lo que sí propongo que debe ser una tarea muy conjunta, pero cuando el Estado quiere actuar, y vamos a hablar de casos específicos, declararon estado de emergencia en Patás. En Patás hay un solo punto de ingreso, hay un cuello de botella. ¿Hemos remediado eso? No, porque los primeros en corromperse son los que van ahí a controlar. Yo recuerdo cuando pusimos un puesto de control en Mazuco, que era un cuello de botella ahí en La Pampa, en Madre de Dios, ¿no? Ahí se junta la carretera que viene de Puno y de Cusco. Los primeros que se corrompieron fueron los policías que estaban a cargo del control. Por eso decía que tenemos que tener una fuerza paralela que le permita al Estado sancionar a todos esos corruptos al momento y nombrar gente proba. Entonces, esto tiene que ser una labor titánica del Estado, con todos sus argumentos, y yo no le veo una solución así tan simple como decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a formalizar y se acabó. No, esto tiene que hacer en todos los frentes. Bien, un tema relacionado a lo mismo. Hoy mismo en Cajamarca se ha encontrado hace unos días un cargamento lleno de dinamita, de casquillos, mechas, etcétera, que es la primera vez de un volumen impresionante, ¿no? Entonces, pero ¿cómo controlamos el tema, por ejemplo, de los explosivos, de los insumos para la minería ilegal? Se supone que hay fábricas que están controladas, o sea, ¿cómo el Estado se ha descuidado tanto de esto? Por corrupción, Jorge, pura corrupción. Mira, en el Brain hay muchísimas hectáreas de coca, de producción de coca. Entonces, la única forma que se explica que saliera cocaína de ahí es que lleguen los insumos químicos fiscalizados. Entonces, en esa época hicimos un trabajo de inteligencia y detectamos que desde el Callao, iban miles de galones de gasolina 84 al Brain. Y no había un vehículo que utilice gasolina 84. Todos eran petroleros o gasolina premium. ¿Y qué pasaba? Eso tenía papeles desde Lima, o si en el MINT le daba permiso a las cisternas para que vayan. Contratamos unas grandes garitas móviles que permitían determinar, escanear los camiones. Cuando colocábamos la garita en un lugar del alto tránsito, no iba ningún camión por ahí, porque el mismo Estado, los mismos funcionarios le pasaban la voz a los narcotraficantes dónde se iba a colocar la garita. Igual pasa ahora con los explosivos. Los explosivos se hacen en la FAME, los importan del extranjero, y todos seguros están con papeles, porque eso lo controla la SUCAME, pero eso es otro centro de corrupción.
¿comprende? Entonces, por eso es que lleva esa cantidad, es increíble que lleve tanta cantidad de explosivos y que y salen de Lima y van hasta Cajamarca. ¿Cómo van a pasar todos los controles? Porque tenemos que reorganizar la policía, tenemos que sacar a los malos policías. Ahí hay muchísima corrupción, muchísima. Yo estoy completamente convencido que si no saneamos a la policía, y también en las Fuerzas Armadas, no hagamos solamente, no ataquemos solamente a la policía como elemento que hay corrupción. En las Fuerzas Armadas también lo hay. Y las Fuerzas Armadas hemos visto que hasta cartuchos venden, compran de los polvorines del ejército, han estado comprando los ilegales. Estos señores que están haciendo sicariato en Patás, ¿no? Y ahora están llevando ya la minería, digamos, torsiva a Cajamarca y con todos esos explosivos. Por eso, mira, el país que vamos a recibir el 26, aquellos que participen en política, va a ser un país muy difícil, muy difícil de controlar, porque las tareas van a ser muy grandes. Bien, en algún momento también hablaste sobre la reforma del sistema de distribución del canon minero. Cajamarca es una región que por lo menos en los últimos 30 años ha tenido minería intensiva, principalmente con Yanacocha y Goldfield. Sin embargo, seguimos siendo la región más pobre, menos competitiva del país. Y eso de alguna manera pues genera un sinsabor, ¿no? Además, también quiero aprovechar esto, nosotros que hemos estado en el Senate, significa por supuesto muchísima oportunidad de formación y de empleo para jóvenes del país, entonces, y lo de Chancay, lo que se viene, esta situación que pues para nosotros, pues de algún lado, bendecido seguramente por la ubicación geopolítica que tiene el país y tal vez lo de Chancay, lo que se venga detrás de esto, parece muy importante, pero ¿qué tan preparados estamos nosotros? ¿Cuántas veces hemos discutido, Oscar, desde el Senate? O sea, necesitamos más técnicos, tenemos un déficit enorme, un poco más de 500,000 de técnicos que el país necesita y solamente el Senate y algunas otras instituciones hace todos los esfuerzos de formarlos. Sin embargo, pues hoy mismo, con toda lo que se viene para el país, es una gran oportunidad. Sí, cómo no. Mira, Jorge, lamentablemente en el Perú hemos tenido una herencia española. Recuerda, los españoles decían que en el Perú hay que ser militar, abogado o cura, ¿no? Todos tenían que ser profesionales. Y eso nos ha quedado. Y tú escuchas a los padres de familia y dices, yo quiero que mi hijo sea profesional, aunque no tenga trabajo, pero que sea profesional. Oiga, y los técnicos todos tienen trabajo y ganan muy bien, ¿no? Y está demostrado que hay padres de familia que tienen un hijo ingeniero un hijo abogado y tienen un hijo técnico del Senati. El hijo técnico del Senati está mucho mejor, ha puesto su taller, ha hecho esto, porque en el Senati el 95% que egresa tiene trabajo y el 5% hace su emprendimiento, casi el 100%. Entonces, yo concuerdo que en Perú necesitamos técnicos, pero tenemos que cambiar esa mentalidad de los peruanos de que queremos que nuestros hijos solo sean profesionales, así sean desempleados, ¿no? Y las universidades se han convertido en fábricas de desempleados, porque no hay un estudio de qué profesiones se necesitan y se forman pues cada día algunas de ellas que estamos superpoblados en todo el Perú y que no tienen trabajo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú mencionaste el canon y yo quisiera hablar sobre eso. En Tacna, que es una ciudad que tiene canon, una región que tiene canon, se creó una institución que se llamó la Concentración Estratégica de Tacna, que se hicieron una serie de estudios para ver cuáles eran las obras de impacto que necesitaba Tacna. La carretera de Tacna Colpa La Paz, traer más agua, ¿no? Los hospitales, los colegios, o sea, obras que realmente de infraestructura y de salud y educación. Se hizo un listado y ese listado se creó la zona franca de Tacna para buscar los fondos para hacer esas obras, ¿no? Pero vino el canon. Creo que Tacna recibió más de 8.000 millones. Puedes creer, ninguna de esas obras se ha realizado.
La plata se ha ido en burocracia, en pistas, veredas y corrupción. Por eso nosotros siempre dijimos que el canon, si bien es cierto, de alguna manera era un incentivo para los pueblos en los cuales se desarrollaba la minería, eso debería ser de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Y para eso tendría que haber un manejo del gobierno regional, con todas las autoridades y la sociedad civil presente, para programar y fiscalizar esos fondos en obras que realmente sean tangibles, sean necesarias, sean importantes para la población. Pero hemos visto pues que a nivel Perú el canon ha sido muy mal utilizado. Han habido distritos en diferentes localidades que se han malgastado el dinero impunemente. Acá en Tacna hay un distrito que se llama Ite, que hicieron un estadio para 10.000 personas y los pobladores no llegaban a 1.000. Hicieron un museo que no visita nadie. Cosas así, hicieron una planta de lácteos que no sirve para nada. Entonces, eso del canon, tenemos que retomar el canon. Y tiene que hacerse, y yo sugiero que las poblaciones, las regiones, deberían con sus instituciones, deberían hacer una recomendación de cómo usar el canon en su región de la mejor manera. En el Perú no podemos seguir dando leyes iguales para desiguales. No podemos dar una ley para todo el país igual, porque la sierra de Cajamarca, la minería en Cajamarca no es la misma que tiene la sierra de Puno, Altiplánica y con otro tipo de minerales. Tenemos que hacer diferencias y tenemos que el canon regularlo por regiones de acuerdo a sus necesidades, pero sin tratar de buscar asambleísmo, sino de manera práctica, institucionalmente. ¿Tú crees que el canon podría usarse para industrializar el país? Hoy mismo necesitamos un país industrial. Estamos acostumbrados a vender materia prima y si hoy se nos abre la puerta de puertos como Chancay, ¿pero para qué? ¿Para sacar materias primas? No, o sea, deberíamos tener la posibilidad de mínimamente industrial nuestro producto, no solamente el tema mineral, en general. Sí. Yo estoy tú sabes, Jorge, yo soy industrial hace 30 años, ¿no? Y he creado una industria en Tacna. Nosotros importamos trigo de Canadá y hacemos harina y fideos en Tacna. Y siempre hemos reclamado que en el Perú, para que se industrialice, tenemos que diferenciar las diferentes regiones. No podemos hacer el mismo tratamiento tributario a todas las regiones por igual. Tenemos que ver, por ejemplo, si queremos poner industrias en Tacna, que está muy alejado del gran mercado que es Lima, si es alimentos, tendremos que darle beneficios tributarios a Tacna, pero no en el IGB, que lamentablemente eso es lo que ha engañado, eso que ha trastocado todo, en la renta. ¿No? Si yo quiero poner, por ejemplo, una industria en Cajamarca para trabajar el oro, tengo que darle pues, beneficios tributarios a Cajamarca, ¿no? Porque ahorita no hay industria, entonces la renta es cero. Entonces, por lo menos que siga la renta cero, pero que hayan industrias que creen trabajo, paguen IGB y paguen otro tipo de cosas, ¿no? Paguen arbitrios, paguen prediales, etcétera. Entonces, yo creo que en el Perú tenemos que hacer un escalonamiento tributario diferente. Pero ¿qué sucede? Cuando esto llega al MEF, dicen, no, señores, son subsidios, el Perú no está para subsidios. Oye, el Perú no es igual, ¿no? El que esté en Lima tiene una ventaja tremenda, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo aquí en Tacna, para traer el trigo recorro 300 kilómetros, en el Callao está a 8 kilómetros de la fábrica, ¿no? Y el mercado lo tienen allí, uno de Tacna, el mercado es muy pequeño, tiene que, como pasa con los quesos en Cajamarca, ¿no? Claro. Cajamarca no puede vender todos los quesos ahí porque la población, el consumo no es tal, entonces tiene que venderlo en Lima. Entonces, y eso que ya es una industria que está caminando en Cajamarca, entiendo. Pero en el tema del oro, en el tema del cobre en Toquepala y en Tacna, ¿por qué no le damos valor agregado? Tú lo has dicho muy bien, Chancay es una excelente oportunidad, pero no nos quedemos solo con Chancay. Hagamos pues también otro puerto en el norte, como podemos hacer Corío, podemos hacer Hilo, el Puerto Bravo en Tacna, y tenemos que hacer las vías, ¿no? No puede ser que tengamos una vía Cajamarca que todavía sea, pues, no podamos hacer una autopista.
no podamos hacer túneles, no podamos mejorarla, ampliarla, ancharla, poner trenes para toda la longitudinal del país, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Entonces falta muchísimo por hacer. Yo creo que Chancay es una oportunidad, pero no va a ser el San Benito que nos va a curar de todas nuestras necesidades. Claro. Hay que usarlo en toda su dimensión, pero tenemos que hacer muchísimo en infraestructura, Jorge. Respecto a la Transoceánica Sur, si algún día realmente tendrá el valor y le daremos el uso que se esperaba. Sí, mira, la Interoceánica del Sur, en la cual participamos todas las cámaras de comercio del sur para que se haga, realmente fue una obra magnífica que se hizo, que ha servido muchísimo para el sur. Lamentablemente el señor Toledo la manchó de corrupción, pero eso no fueron los de la zona, fueron los de Lima, que hicieron muchísima corrupción y hicieron cosas indebidas. Esa carretera, Jorge, que realmente mucha gente dice que es un elefante blanco, esa es una gran mentira que la creen los que no conocen la realidad del sur. Acá en el sur esa carretera ha servido para unir todo desde Tacna hasta Brasil. Todos los pueblitos olvidados a lo largo de esa trayectoria hoy día tienen sus pistas, sus veredas, sus calles, sus negocios, han vuelto a la vida. Esa gente vivía ahí enclaustrada, se lesionaban, se tenían que morir en la carretera porque no tenían asistencia médica. Nosotros en muchas oportunidades cuando viajábamos y era pura trocha, recogíamos los que le habían quebrado la pierna. Oye, iban en las camionetas, iban con los baches que habían, iban pues llorando, gritando desesperadamente. Esa gente vivía así, los escolares tenían que caminar 3 horas para llegar a un colegio, ¿no? No había, ahí les daban té y un poco de kiwicha. Hoy día y en Lima todavía tenían los vasos de leche, tenían casa de 3 pisos. Entonces, esa carretera ha cumplido su función. Lo que sucede es que la carretera en sí, es cierto, es un puente, ayuda muchísimo al desarrollo, pero hay que complementarlo. El Perú ha debido complementarlo con un mejor intercambio comercial con Brasil, con toda esa zona de Acre, Rondonia, del mismo Mato Grosso para abajo, ¿no? Las coordinaciones con Bolivia, con Cobija, el tema de Puno y el lago Titicaca, Zángaro, con Bolivia. Entonces, hay muchas cosas que el Estado ha dejado incompletas, pero en resumen, la carretera interoceánica ha sido de gran valor y yo pienso que ha sido una obra que todos los sureños estamos muy contentos. Gracias, Óscar. Finalmente, has mencionado que si el Perú no avanza es por culpa del egoísmo, la mediocridad y la falta de liderazgo de las autoridades. Y has puesto precisamente como ejemplo el boicot en la macro región sur donde tú estás. ¿Cuál sería tu mensaje final acá en nuestro programa Cajamarca Opina para todo el país? Sí, cómo no. Mire, el país necesita un gobernante que sea honesto, que tenga liderazgo, que tenga carácter. No necesitamos ya la gente que venga a dorarnos la píldora o al que más invierte en campaña. Tenemos que entender que hay peruanos, muchísimos peruanos, que quieren trabajar por el país a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, gente honesta, gente que ha hecho de su vida un propósito, gente que realmente ha hecho empresa, gente que ha construido una familia. Tenemos que ser muy exigentes en las hojas de vida de los candidatos. No escojamos al que más nos regala, al farrero, al mujeriego, al simpático, al cuentachiste, al cantante, no. Escogemos gente responsable porque es la que nos va a gobernar. Yo siempre digo, ¿no? Cuando se quejan de los políticos elegidos, digo que son como las tortugas encima de un poste. Todos se preguntan, oye, ¿qué hace allí ese? Y cuando dice, ¿cómo lo bajo? Dice, tienes que esperar 5 años para bajarlo. Y esa es la razón por la cual yo llamaría a la reflexión. Y mira, y si me permites unas palabras finales, yo lamento muchísimo, siempre me he lamentado, de que Cajamarca no tenga su proyecto Conga y sus proyectos mineros. Creo que es una tierra lindísima, una tierra de emprendedores, una tierra de ganaderos, tierra de campesinos, y también que ha acogido la minería ahí, tiene esa suerte de tener los minerales.
Ojalá que esto se revierta, se eliminen los informales y que se retome pues esa senda, porque Cajamarca no merece ser la segunda región más pobre del Perú. Debería ser una de las regiones más ricas. Yo sé que ese mensaje, seguramente a algunos que todavía están haciendo proselitismo o campañas a través de la antiminería, no les va a gustar tu mensaje final, pero no, yo te agradezco por toda esa sinceridad ¿verdad? Y conociéndote por todos los años que conocemos, te deseo la mejor de la suerte y vamos a volver a conversar. Hay un tema pendiente que quiero conversar contigo en los próximos días en cuanto podamos nuevamente contactarnos sobre el tema del agua en el país. ¿Ya? Gracias, Oscar. Hemos estado con Oscar Valdés Dancourt, precandidato por el Partido Popular Cristiano a las próximas elecciones del 2026.